tenemos a nuestro amigo Carlos Francisco Elías Cuchi, amigo de mucho tiempo, intelectual, comunicador, periodista, escritor, hombre del mundo del espíritu, del Wissenschaften, de las ciencias del espíritu, como diría Hegel. Jazzista, uno de los programas de jazz más antiguos de la radio dominicana, el que tiene Cuchi hace muchos años. Así es. Así que hablamos de Cuchi Elías, que además tiene una pluma preciosa. Está con nosotros y vamos a hablar de un tema de actualidad para una persona que es investigadora de estos asuntos, de estos temas. Cuchi, buenas tardes. Está aquí en el rumbo de la tarde. Adelante, doctor. Ahí están las palabras inmortales de Martin Luther King y su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño. Palabras imborrables de la historia de Occidente para el mundo de los derechos humanos y de los derechos civiles. Y con esa parte abrimos nuestro conversatorio, Andrés, con Cuchelía. Adelante, Andrés. Cuchelía, ¿cómo estás? Bueno, te recibimos con mucha algarabía aquí en el rumbo de la tarde. Adelante, Cuchi. Cuchi, ¿estás? Está ahí, pero tiene el teléfono apagado, el micrófono. Está en mute. Tiene el teléfono apagado. ¿Tiene el Ahí está, micrófono? ahí está. El micrófono. Ya. Ahora sí. Hola, Cuchi. Saludos. ¿Cómo está? Hola. ¿Me están viendo? Claro, y te bueno. escuchamos también. Bueno, te estamos viendo, Cuchi. Buenas tardes y perdonen todos los inconvenientes. Bueno, pero La pregunta inicial. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos en este momento? ¿Cómo podríamos definir lo que está pasando? Tantas cosas fluidas que están ocurriendo allí, incluso impensadas en muchos casos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Y quisiera compartir estas ideas con ustedes. Y además, aparte de Andrés y de Rafael Fafa Tavera Nieves, que es un conocedor que sé que es un conocedor del tema, aunque se agache. Bien. Bueno, hace aproximadamente 2 semanas hubo un incidente que fue la muerte en Minneapolis del señor George Floyd, un hombre simple, ni un intelectual, ni un obrero, un hombre simple, que por cierto trabajaba en un restaurante un restaurante de unos propietarios dominicanos. Esa es la anécdota de un hecho criminal terrible que ha conmovido a los Estados Unidos. Ustedes recuerdan en los 90 la paliza a Ronnie King. Correctamente. Fíjense, yo traigo esto a colación para hacer una yuxtaposición entre el tiempo y 2 hechos criminales exactamente. Es decir, a pesar de aquella salvaje paliza, que fue una cosa terrible, hoy se sabe que Colin Powell tuvo un enfrentamiento con Bush en ese momento y que él pensaba darle de lado a la situación, y es Colin Powell quien lo empuja a hablar en plan solidario, a hablar un poco con otro espíritu. Bien. Esto que acaba de pasar
viene pasando en los Estados Unidos desde la proclamación de la Ley de los Derechos Civiles, que fue el 2 de julio de 1964, la proclama Johnson como un homenaje al asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy. De ese tiempo hacia acá, con las debilidades que esa ley tuvo, en el sentido de que se hizo rápidamente, con el empuje del procurador Robert F. Kennedy, que luego fue asesinado en el 68. Problemas políticos, de intereses políticos. Esa ley nunca, es decir, eso fue acumulando, se fueron, desde el 64 hasta ahora, se fueron acumulando situaciones donde nunca hubo para la población afroamericana una respuesta real. Si nos remontamos hacia atrás, si nos remontamos un poco hacia atrás, recordaremos que en Estados Unidos la comunidad afroamericana llega allí entre final siglo XVII, siglo XVIII, hasta incluso el propio siglo XIX. El último barco negrero, Clotilde, llegó en 1860 y tanto. Lo que quiero decir es que esa población que llegó a ese territorio y que creó muchas cosas para sobrevivir y curar su dolor a lo largo de todo ese tiempo, fue una población que vino del África, esencialmente del África Occidental. Entonces, estamos hablando de un territorio donde vinieron otros inmigrantes que vinieron por voluntad propia, que eran blancos, los otros inmigrantes. La crisis de la papa en Irlanda, los inmigrantes suecos, en un periodo de crisis económica también, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos varias etnias o varios grupos étnicos viviendo en un mismo territorio. En el caso particular de los afroamericanos, que han tenido que reivindicar sus derechos incluso en el periodo de la Guerra Fría, ustedes deben recordar los aportes de Stoker y Carmichael, de Angela Davis, cuando existían los Panteras Negras, que fue en plena Guerra Fría y en plenos gobiernos republicanos una expresión de rebeldía de esa etnia que ha dedicado toda su producción cultural a expresar su interioridad y expresar los dolores psicológicos de una situación cotidiana que ha sido totalmente invivible. Pongo esta anécdota para proponerle a ustedes otra cosa rápidamente, para que se den cuenta hasta dónde esta iniquidad ha sido terrible. Todo el mundo sabe que a principios del siglo XX, los negros norteamericanos, fruto de su actitud cultural, inventaron en esa nación el jazz. En 1956 o 53, uno de los grandes trompetistas norteamericanos, Miles Davis, va a un pueblo del sur de los Estados Unidos a dar un concierto con su cuarteto. El invitado era él. De repente llega la policía blanca, obviamente. Estamos hablando del sur norteamericano, que tiene también desde el punto de vista histórico una explicación de por qué el nivel de racismo es más fuerte ahí. Eso será para allá cuando ustedes me comiencen a preguntar. Bueno, el asunto es que Miles Davis, que era el músico invitado, la gran estrella, la policía lo encuentra allí y le dice, pero hemos dicho que los negros no pueden entrar aquí. ¿Qué hace usted aquí? Dice, yo soy el que voy a tocar. Cuando él dijo eso, le rompieron la cara. Aquello fue un espectáculo terrible. Esa es una de las grandes anécdotas que está en la biografía de Miles Davis. Volviendo a la realidad actual. Todo esto ha ido creando en el territorio norteamericano desde hace muchos años la imposibilidad de que legalmente puedan vivir dos comunidades. La comunidad afroamericana ha vivido siempre como un ciudadano de segunda categoría, siendo una comunidad que ha hecho grandes aportes a la construcción de esa gran nación. Un dato histórico, y les dejo el espacio a ustedes para que pregunten lo que quieran. Un dato histórico. Una de las razones que llevaron a los Estados Unidos a la Guerra de Secesión de 1861, que comienza en el 61 y termina en el 65, una de las razones fue exactamente que la parte sur de los Estados Unidos
acostumbrada al modo de producción agrícola, de la producción de algodón, prefería el modo esclavo porque era el modo de la explotación, el modo económico de agricultura. Y Lincoln, que era aparentemente abolicionista, pero tenía otras razones, Lincoln estaba, tenía otro criterio y estalló la guerra civil entre el norte y el sur. Esta guerra comienza en 1861, estoy hablando de la base histórica, las raíces de estos problemas. Estalla en el 61 y termina en el 65. Justamente en el año de lo que se llamó la reconstrucción, es decir, 10 años después de terminada la guerra de secesión, es que se promulga la famosa ley, una ley en que no faculta a los militares ni a las unidades militares norteamericanas a actuar en el territorio doméstico. Esa situación se ha dado ahora a raíz de todos los problemas que hubo cerca de la Casa Blanca. De eso pudiésemos hablar después. Grosso modo, la muerte de George Floyd es sencillamente, de esas contradicciones, de esas ironías que tiene la historia, el punto final a toda una serie de crímenes y de impunidad y de sufrimiento de toda la comunidad afroamericana frente a la brutalidad y los métodos policiales en los Estados Unidos, que todavía seguían siendo en cierta manera el estilo de la famosa organización aquella llamada el Ku Klux Klan, que fue una organización que surgió a partir de una famosa novela llamada The Klansman, allá por 1800 y tanto. Bueno, muchas gracias, Cuchi. ¿Qué crees tú que va a ocurrir ahora en términos de reivindicación de los derechos civiles? ¿Qué pueden hacer concretamente? ¿Cuáles modificaciones a la ley? ¿Cuáles transformaciones a la policía norteamericana? ¿Qué pueden hacer los demócratas que han prometido una ley? Sí, los demócratas tienen en este momento un bill, lo que ellos llaman un bill en revisión sobre las transformaciones de la policía, lo que puede ser un focus para transformar los criterios de la policía en términos generales. Pero el problema es que la gente sigue en la calle y hay un proceso, ¿cómo se puede decir? En términos políticos, hay un proceso maximalista de lo que ellos llaman el unrest, que es la manifestación, el desborde de la gente en la calle. Pusieron los toques de queda para tener la contención de la gente, pero ya es ese movimiento originado con la muerte vergonzosa de Floyd, está originando ya estrategias futuras con respecto a varias cosas. Primero, con respecto a una transformación total de los métodos y de la estructura policial. Uno. Segundo, en el caso de Minneapolis, el City Council, o puede ser el Consejo del Ayuntamiento, está tratando incluso de desbaratar la policía de ese sitio para rehacerla de nuevo. Esa es otra cosa que se está planteando. Este problema, como problema doméstico en los Estados Unidos, va a dar mucho que hablar, va a ser un problema serio y largo, porque las instancias de las reclamaciones y las reivindicaciones de tanto tiempo comprimida están generando un movimiento que incluso ya ha tenido un apoyo internacional considerable. Se dice que el presidente Trump, un poco desorientado como siempre, y tirando unos cuantos Twitter que no tienen mucho que ver con la situación, está consultando permanentemente con sectores de gente negra que le han apoyado de un modo u otro, pero que no tienen fuerza ni consistencia en este momento, porque en este momento hay una gran unidad en el país entero con respecto a que debe haber una transformación. El presidente no ha estado a la altura del momento. No ha estado a la altura del momento, y la mejor evidencia de eso es que desde hace una semana una serie de altos militares retirados norteamericanos han estado dando declaraciones de modo totalmente claro y abierto. Incluye al general Mattis, que fue su ministro de Defensa,
al general Kelly, que fue su jefe de gabinete, o sea, varios militares de alta graduación han dado declaraciones muy precisas, algunos incluso declaraciones de corte partidario, como fue el caso de Colin Powell ayer, que en una entrevista en un programa de CNN que se llama Jake Tapper, decía que apoyaba a Mattis en el sentido de que Mattis decía que Trump había traicionado la Constitución. Cuando un militar norteamericano de 5 estrellas, formado en esa estructura, llega a decir públicamente eso después de haber estado en una estructura de gobierno, la cosa es seria. Y además revela que ya hay una estructura del establishment que rechaza las actitudes de este presidente, que no ha podido ni ha querido, pues su mentalidad es otra y su ideología es otra, dar una respuesta como líder no ha podido dar una respuesta a la nación. Mira, Cuchi, que habla la Fafa, yo quiero decirte que en el marco de lo que esto ocurre, es lo que yo llamo el proceso estamos asistiendo al relevo de la hegemonía que ha mantenido Estados Unidos en el mundo en los últimos 100 años. Está perdiendo su autoridad global porque ahora no tiene competencia ni razón. Estamos con un solo mercado, ahí lo que se va a imponer es la calidad, no la maniobra. No existe la Guerra Fría, no tiene pretexto para hacer lo que le daba la gana. Y ahora ese proceso de reducción externa que también se está expresando a nivel del campo económico con la emergencia de China, de la URSS y de la India, también tiene un problema interno, gracias a la masificación de la comunicación. Ahora hay un nivel de participación en todos los problemas. Estados Unidos está abocado a una modificación inevitable. ¿Qué tú crees que va a representar esto para la reelección en ese ambiente de Trump? Un hombre que parece como descalificado para entender este problema. Gracias, Fafa. Yo lo que entiendo en ese sentido es lo siguiente. Esa es una sociedad que maneja mucho los temas políticos a partir de los surveys, de las estadísticas y de las encuestas, ¿no? En términos generales. En este momento, las encuestas le están dando al presidente Trump desfavorable en todos los rubros. Ya le daban desfavorable en el asunto del manejo de la pandemia. Y yo no voy a detenerme en eso porque todos ustedes saben todo el desastre y todo lo que dijo y todo lo que hizo y todo lo que no hizo. Bueno, desautorizó a la comunidad científica, tenía un protagonismo totalmente falso, sin sentido, etcétera, etcétera, etcétera. 1. 2, yo lo que creo es que aun cuando Biden no sea un candidato con el empuje o con la fuerza, yo creo que las circunstancias lo están convirtiendo en el mal menor, en cierta manera, y que no podemos, yo no me atrevería todavía a vaticinar nada con respecto al tema de la reelección. Estoy de acuerdo con el planteamiento de tipo internacionalista que tú haces y le agrego a ese planteamiento lo siguiente. Una joven que se llama Samantha Viñar, que fue una miembro del Consejo de Seguridad de la época de Obama, escribió un artículo muy acertado y muy interesante, creo que el 5 de junio, en la columna que tiene en el bloque de CNN, donde ella decía que como ella fue diseñadora de política de derechos humanos, ahora Estados Unidos se estaba exponiendo a él mismo caer en su propia lista de personas que violaban los derechos humanos, porque con la situación interna del enfrentamiento de la policía en las calles con los manifestantes, que ha sido muy violenta y muy agresiva, ya Estados Unidos, por ejemplo, no puede decirle a China que cambie o baje el tono en Hong Kong, porque con el modelo y el ejemplo que tiene de modo en su política doméstica, ya no puede servir de modelo para imponer normas o reglas desde el punto de vista internacional no sé, a Filipinas o a otros regímenes autoritarios. Creo que lo que sí me atrevería a decir, Fafa, es que en este momento su reelección está profundamente debilitada, especialmente
con el corrido mexicano de las últimas declaraciones de esos militares retirados que siguen siendo líderes militares importantes en los Estados Unidos, aun cuando están retirados. Bueno, sabe que hay un problema. muchos candidatos. Perdóname, Fafa. Muchos candidatos no valen por sí mismos, sino por el rechazo a su competencia. El tiempo no apremia. La historia de Biden. Sí, sí, sí. Cuchi, ajá. Deberemos hacer más de un conversatorio contigo. Como más de una vez. No hay problema. Hoy hemos hecho como un marco general, muy introductorio, edificante y con un perfil histórico para que la gente entienda que esto no es cuestión de un problemita de que le pusieron la rodilla nada más a un ciudadano. No. Sino que viene de mucho tiempo y de muchos atropellos. Eso es así. Bárbaro, ¿no? De negación de la dignidad, pero compromisos y otros temas de tiempo nos limitan hasta aquí la conversación. No hay Solo problema. quería pedirte en un minuto, porque luego viene el boletín. ¿Ha cambiado este tema, ha influido en el mapa electoral de Estados Unidos? Trump, que venía ya debilitándose por el tema de la pandemia. Yo creo que sí. Y tu pregunta es un poco colateral a la de Fafa Tavera. Yo creo que sí, lo ha debilitado. Y tiene dos elementos que pueden a lo mejor influir hacia el futuro para cambiar la mentalidad de los votantes, porque no hay que olvidar que en estas manifestaciones, las manifestaciones quizás por primera vez, de modo significativo, son interraciales. Sí. Y yo creo que hay gente de todas las nacionalidades, blanco. Sí, y mucho blanco. Y creo que todo eso de algún modo va a converger, porque tiene que buscar una canalización que no sea totalmente violenta, como se quiere. Todo eso en el fondo va a converger con una propuesta, y con esto termino, que están haciendo los jóvenes que están en el movimiento, planteando la necesidad de votar para salir de raíz del problema. Gracias, Cuchi. Gracias a ustedes. Seguimos hablando contigo más adelante. Un placer. Ok, gracias. Un placer tenerte. Argeni.